vamos a hablar de María Orsic, aquella misteriosa mujer que trabajaba en la sociedad Vril del Partido Nacional Socialista y a la que la historia tiene una gran deuda con ella porque nunca se la menciona, porque claro, es algo incómodo para los catedráticos de la historia oficial hablar de médiums, hablar de canalizaciones, hablar de cuestiones ocultas, de cómo obtuvieron la tecnología. Entonces esto se deja siempre de lado y María Orsic pasa a un segundo plano cuando fue realmente de mucha importancia para la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. La historia de la era nacional socialista durante la Segunda Guerra Mundial está llena de cosas raras. Durante las últimas décadas, estas rarezas se han convertido en una mitología en toda regla, en la que las historias reales estaban estrechamente entrelazadas con leyendas o rumores. Algunas de estas historias parecen especialmente extrañas y surrealistas para ser reales, pero sucedieron. Todo esto tiene que ver con lo oculto, con los ovnis y con otras cosas sobrenaturales. Una de estas historias habla de una mujer psíquica a quien los extraterrestres le transmitieron planes para construir una nave interplanetaria. La historia comienza en 1919, cuando una joven llamada María Orsic viajó con su prometido a Múnich, Alemania, para comenzar una nueva vida ahí. Ella había nacido en Zagreb, en Croacia, y supuestamente desde la infancia estuvo dotada del talento de la mediunidad, es decir, que ella era una medium. Mientras vivía en Alemania, se convirtió en una medium psíquica bastante experimentada y rápidamente se hizo famosa como una especialista que podía contactar con los espíritus de los muertos. En sus sesiones entró en un estado de trance, sus ojos se ponían en blanco y varios espíritus tomaban posesión de su cuerpo y respondían a las preguntas de los clientes. Esto era algo que en ese momento se usaba mucho. No quisiera usar la palabra que estaba de moda, pero el espiritismo, todo este tipo de cosas estaba en auge. Y por supuesto había de todo. Había fraudes y había reales. Por todo lo que se pudo saber y por la documentación a la que se tuvo acceso, María Orsic era de las buenas. Es decir, no era fraudulenta. Realmente era una medium. Bueno, en un momento la fama que tenía se extendió tanto que atrajo la atención de los miembros de una organización llamada Sociedad Thule. La Sociedad Thule, que lleva el nombre de un país mítico de la leyenda griega, era un grupo oculto, por supuesto, y una sociedad secreta fundada poco después de la Primera Guerra Mundial por Walter Neuhaus. Eran conocidos por sus ideas sobre la teoría racial, estudiar los orígenes de la raza aria y tratar de demostrar que la raza aria era superior a todas las demás razas. Después vamos a ver en un video, posteriormente, un video más adelante, vamos a ver qué es lo que se entendía por raza aria, porque suele haber bastante confusión con respecto a esto. No es exactamente la raza blanca, porque la raza blanca tiene divisiones y además tiene que ver con otras cosas. Esto de lo que están hablando de la raza aria. Le vamos a dedicar un video completo porque es bastante complejo este tema y está muy tergiversado por varios motivos. Primero porque se fue malinterpretando a lo largo del tiempo, como el famoso teléfono descompuesto, ese juego en donde se van contando y cada cual va entendiendo lo que quiere y bueno, con el pasar del tiempo ya no tiene nada que ver lo que llegó con lo que empezó a decirse, es decir que esto se fue perdiendo la noción y se fue cambiando hasta llegar a lo que normalmente hoy se cree que esta gente hablaba sobre la raza aria. Ellos también tenían sus malconceptos, digamos, y también, bueno, hay manipulación adrede para crear más confusión y que esté todo esto de la supremacía blanca y todo este tema y haya problemas y enfrentamientos,
cuando ya desde el vamos hubo una manipulación ya por ellos mismos, porque tomaron las teorías que les convenían, hicieron una mezcla, pero bueno, no me voy a adelantar, eso lo vamos a ver en un video más adelante. Pero bueno, simplemente para aclarar que no es lo que normalmente todos hoy en día, cuando alguien dice la raza aria, lo primero que piensa es en el nacionalsocialismo de la Segunda Guerra Mundial y estas teorías. Y en realidad no es exactamente eso. Esas teorías no son como llegaron a nuestros días y además tienen una base también bastante mezcladita. Si nos vamos a guiar por lo que es estrictamente antropológico y cultural también, no es lo que todos pensamos cuando esa palabra surge. Bueno, entonces una rama de este grupo, de esta sociedad Thule, que también va a tener su propio video, una rama fue la sociedad Vril. Vril, como el título del libro, del que ya hay un video, Vril por esta materia que se cuenta en este libro, y era una sociedad esotérica en la que María Orsic también ingresó más tarde y donde se la conocía también como una poderosa psíquica. Y fue entonces cuando todo se volvió aún más extraño. Y fue en el año 1924 cuando María Orsic dirigía una sesión estándar de espiritualismo o de espiritismo, como se llamaba en la época, durante la cual trató de conectarse con el espíritu de un fallecido poeta y político, antisemita alemán, Dietrich Eckart. Y ella logró establecer contacto con él. Él se apoderó de su cuerpo, que era el modus operandi normal con la que ella trabajaba, y después de lo cual, de repente, comenzó a contar la siguiente historia. Dijo que los antiguos sumerios eran de hecho una raza alienígena del planeta del sistema Aldebarán y que eran los antepasados de la raza aria. Supuestamente hace 500 millones de años llegaron a la Tierra. Además, el espíritu comenzó a transmitir un mensaje de estos extraterrestres y lo hizo en el antiguo idioma sumerio, que la propia María Orsic, como dijo más tarde, no entendía en absoluto. Todo esto parecía extremadamente convincente para los que estaban allí en la sesión, e incluso algunos participantes muy escépticos en la reunión lo creyeron, incluido el más importante de ellos, el adjunto de Hitler para asuntos del partido, Rudolf Hess. A pesar de que Orsic insistió en que no entendía el idioma sumerio, afirmó que sabía lo que se le estaba transmitiendo en ese mensaje, y no se trataba ni más ni menos que de planes para la construcción de una nave espacial interplanetaria. Una nave que era capaz de dar saltos interdimensionales. Después se dijo más adelante que estos planos se tradujeron de manera segura y después de lo cual comenzó la construcción de lo que se denominó en código dispositivo de Múnich. En 1943 se completó la construcción y se llevó a cabo una gran reunión en la sociedad Thule y la sociedad Vril para discutir este asunto. Se consideró la logística de lanzar, esta nave al sistema de Aldebarán y se decidió quién iría en ese viaje. Dado que la decisión final fue muy difícil, en 1944 se celebró otra gran reunión. Después de eso, todo se vuelve extremadamente confuso, ya que resultó que un grupo paramilitar de las formaciones de la SS se infiltraron en la sociedad Vril y planearon tomar esta nave para usarlo con fines militares. Esto es lo que se dice, ¿no? Por supuesto, la sociedad Vril estaba dentro del sistema de gobierno, con lo cual esto de que las SS se fueran a infiltrar y planearan robarse los planos o robarse la nave, suena medio extraño, pero como de esto no hay prueba de nada, son cosas que se dicen. En cuanto a esto, estamos hablando a estas intrigas internas.
Parece raro que ellos mismos se la quisieran robar, o estamos hablando de que había una facción dentro de la SS o del propio gobierno, o bueno, nos están diciendo algo que no es del todo exacto, porque estas sociedades trabajaban en conjunto y estaban dirigidas por miembros del gobierno, es decir, no es que María Orsic trabajaba por su cuenta y de golpe alguien quiso sacarle la información que tenía. Así que, bueno, plantean esto, algunos investigadores plantean esto de que, bueno, parece que se lo quisieron robar, pero ellos mismos dicen que hubo una situación confusa y ya nos estamos acercando, año 44, a cuando todo acaba y la extraña desaparición de María Orsic, que ahora vamos a ver, y qué pasó previamente a esto. Lo cierto es que ella tuvo supuestamente contactos con estos seres extraterrestres que decían haber vivido en Sumeria, con lo cual estaríamos hablando de los antiguos Anunnaki. Todo parece indicar que así sería por lo que ella contó. Bueno, nos cuentan que Orsic, asustada, ordenó esconder la nave en un lugar seguro. Otras fuentes dicen que la mandó a destruir por completo. Y la propia sociedad Vril se disuelve. Después de esto, los rastros de Orsic y otros miembros de Vril simplemente desaparecen en la historia, dejando muchos motivos para las elucubraciones. Según la teoría más famosa, Orsic y sus asociados abordaron secretamente la nave y finalmente volaron al mismísimo sistema Aldebaran. Sin embargo, los miembros de la SS lograron obtener los planos de la nave y decidieron utilizarlos en su propia investigación. Y fue entonces cuando el Tercer Reich creó un arma militar secreta llamada Die Glocke. Era un avión con las características de los ovnis modernos. Se cree que fue construido en el año 44 en un enorme laboratorio subterráneo dentro de la mina Wenceslao. ¿Qué es el famoso ovni, por llamarlo así, o la nave nazi llamada campana? Porque tenía forma de campana. Bueno, los documentos describían justamente esto, que parecía una enorme campana de 3 metros de ancho y 4,5 de alto. En su interior había 2 enormes cilindros de plomo llenos de una sustancia clasificada llamada Serum 525. En la oscuridad este objeto iluminaba todo el eje con un brillo púrpura pálido. Sin embargo, los nazis no lograron lanzar este objeto a las batallas, porque Alemania comenzó a perder la guerra en todos los frentes. En abril de 1945, en un último intento desesperado, supuestamente se recibió una orden de enviar a Die Glocke para atacar a las fuerzas aliadas, pero este intento también fracasó. Más tarde se difundieron rumores de que cuando el ejército estadounidense registró los lugares secretos, digamos, del Tercer Reich en la República Checa y en Austria, encontraron más de 1000 de las mismas campanas y las capturaron, se las llevaron. Y su destino sigue siendo desconocido, aunque bien podríamos suponer que si hubo un paperclip, podrían bien haber estado incluidas ahí dentro. Esto es todo lo que se puede decir con respecto a esta cuestión de los alienígenas y de la información que supuestamente ella canalizó para la construcción de estas naves, que de hecho se construyeron, las naves existieron. Si fue por los planos que ella canalizó o no, bueno, cada cual ahí va a depender de su creencia en seres alienígenas o no. Todos los que creemos que no somos los únicos en este universo, le podemos dar un visto bueno, o aunque sea la posibilidad de pensar que esto pudo haber sido así. Sobre todo, como dicen, era una gran medium. Siempre nos quedará la duda de, como siempre, si aquel que es canalizado, es decir, la entidad que aparece, es lo que dice ser. Esa es la duda que nos queda siempre. Pero
Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con las naves y con la relación de Orsic con los extraterrestres. Pero no es lo único. Es decir, ella estaba dotada de carismas mediúnicos que la convirtieron realmente en la medium más poderosa del mundo de los años 40. Y la historia oficial no ha puesto particularmente el foco en su figura, creyendo con razón o sin razón que los datos históricos tenían mucho más valor sociológico que un ángulo de perspectiva esotérico y pagano, porque esto también, sobre todo hasta cierto tiempo atrás, podía tomarse como algo que no fuera serio. Es decir, cuando los historiadores hablan de la Segunda Guerra Mundial, quizás hablar de María Orsic y de lo que ella hizo, bueno, como que no era muy catedrático. Entonces pasó a un segundo plano. Pero la enigmática María Orsic sigue siendo una figura emblemática del nazismo, hasta las etapas finales. Y considerando el interés que mostró indiscutiblemente el entonces ministro de propaganda Joseph Goebbels en quererla a toda costa al servicio del poder del Reich. Y la verdad histórica de Orsic, que tiene sus raíces a principios de los años 20, como vimos, pasando por la sociedad Brill y formando parte de esta sociedad secreta, y de unos círculos por los que se sintieron atraídos tanto Hitler como Himmler, jefe de la Gestapo, el propio Goebbels, que lograron convencer a María para que se trasladara definitivamente al castillo de Wewelsburg, del que ya hablamos cuando hablamos de El Sol Negro y el número 12, eso está en ese video. Entonces, ese castillo era una fortaleza que Himmler había comprado los derechos de uso del Reich durante 100 años, por supuesto comprado con las arcas del Estado, ¿no? Eso lo vimos en aquel video. Bueno, inicialmente Orsic se vio fascinada por la propuesta de Goebbels y se fue a vivir a Wewelsburg, y lo que ella creía que era un castillo de hadas en el centro del poder de Hitler cambió su apariencia y se convirtió en una especie de prisión. Y ahí se cometieron atrocidades. Goebbels, que estaba bien velado entre bastidores de su posición institucional, explotó los reconocidos poderes mediúnicos de Orsic, obsesionado como estaba con demostrarle al Führer y a Himmler que era posible tener éxito en gobernar el resto del mundo aprendiendo a administrar y manipular las leyes que gobiernan la naturaleza y la física. En Wewelsburg no solo se practicaban ritos paganos, sino verdaderos rituales de ocultismo oscuro, satánico, que nada tenían que ver con una búsqueda de conocimiento esotérico o espiritualismo hermético. Orsic también había conocido desde ya hace algún tiempo al coronel Klaus Schenk von Stauffenberg, que pasó a la historia por ser el que propuso la Operación Valkyria en julio de 1944, intentando sin éxito atacar la vida de Hitler. El coronel había entendido bien los objetivos de Goebbels y había advertido a Orsic que se mantuviera alejada de Wewelsburg, que posteriormente fue objeto de varios ataques militares por parte de los propios alemanes y subversivos. Sin embargo, Orsic había llegado ahí por su propia voluntad y bueno, le atraía estar ahí y estaba en su salsa en un punto, ¿no? Hay testimonios de quienes realmente fueron a Wewelsburg antes de la destrucción por los propios nazis y que pudieron ver lo que María Orsic supo activar desde un punto de vista mediúnico y lo que le fue infligido sin que supiera, con fines simples y siniestros.
no se puede profundizar mucho en la figura de Orsic, porque la verdad es que ya desde el momento cero se habló poco de ella. Además era alguien que venía de Croacia, había dejado su familia atrás. Y también hay muchos errores con respecto a lo que se dijo, esto dicho por los propios alemanes. Pero bueno, hubo muchos historiadores y muchos investigadores que estuvieron tratando de averiguar y de analizar qué fue la figura de esta mujer y sobre todo qué le pasó. Porque Orsic no desapareció en el aire. Y esta historia de que se fue con esa nave, cuyos planos ella misma canalizó, se fue a Aldebarán, bueno, podríamos decir que puede ser una posibilidad, pero la verdad es que sería de las más remotas. Porque sobre todo esas naves con forma de el clásico plato volador se utilizaban, eran para utilizarse en este planeta, con una super tecnología, por supuesto, pero para lo que nosotros teníamos en ese momento. Así que, porque además no solamente desapareció ella, también desaparecieron las otras mujeres que estaban en la sociedad Vril, que también eran mediums, no eran tan famosas como ella, pero trabajaban juntas en esa sociedad esotérica. Eran conocidas por tener el pelo muy largo, muy largo, porque era uno de los atributos, digamos, para poder canalizar y demás, era como una herramienta. Y esto es emblemático, lo del pelo largo, tan largo. Hay muchas fotos donde se las ve a ella y a otras más. Ellas también desaparecieron. Y se dijo en algún momento que se habían fugado también, bueno, además de haberse ido a Aldebarán, también dijeron que se habían fugado a Latinoamérica, al seno de otra sociedad esotérica, pero tampoco nunca se supo, nunca se encontró por lo menos nada de eso. También es una posibilidad, no la vamos a descartar. Pero hay una vía, una tercera teoría que parece la más razonable, y que es que no tuvo la oportunidad de fugarse, que no tuvo esa oportunidad, y la realidad es que tampoco nadie la reclamó nunca tras el fin de la guerra. Nadie clamó por ella, ningún familiar, nadie. Entonces ellos también sabían que ella estaba sola. Y como todo suele suceder, esta historia terminó en el olvido. Al no haber quien la reclame, termina la guerra, nadie pregunta, nadie nada, esto se olvida, queda como una anécdota, como algo misterioso. Y bueno, es la tercera opción, ¿no? Que haya desaparecido como tantos desaparecieron en la guerra. Pudo haber muerto, la pudieron haber matado, no nos olvidemos que sabía muchísimas cosas y ellos supuestamente perdieron la guerra. Y una vía muy factible es que la hicieran desaparecer. Tenía muchos datos. Ellos u otro, o el otro bando, el supuesto otro bando, alguien que la haya hecho desaparecer, que la haya matado. Que se haya ocultado también es otra posibilidad, que haya tomado otra identidad, como muchos de ellos lo hicieron, como el propio Hitler. Así que bueno, posibilidades hay varias, ¿no? Desde la más loca hasta la más factible quizás dentro de lo que ellos solían hacer. Y vinculado a su figura también estaba Rudolf Hesse, que solo era superado por Hitler en poder. Rudolf Hesse, que había sido el verdadero autor de Mein Kampf. Esto ya casi está comprobado en realidad, que no fue Hitler mientras estuvo
encarcelado quien lo escribió, sino que salió de la mente de Hesse ese libro. Y bueno, Hesse propone la huida a Escocia en mayo del año 41, un viaje destinado a reunirse con el duque de Hamilton, por motivos no estrictamente políticos, sino por conocimientos esotéricos que también tenía el duque de Hamilton, por supuesto, porque formaba parte de la élite. Y al igual que Hesse, estaban interesados en lo mismo, trabajaban en lo mismo, formaban parte de lo mismo. Entonces, ese encuentro tenía algo que ver con lo esotérico y con negociaciones secretas que sabemos que se llevaban a cabo entre la cúpula nazi, entre la cúpula británica, la cúpula italiana y la cúpula norteamericana. Y pues, seguramente la rusa también. Pero la que está comprobadísima son por las cartas que había, cartas de Mussolini a Churchill, de Hitler a Churchill, las cartas a Hamilton, de Hesse, de Himmler. Bueno, estaban en contacto permanente para ver cómo hacían las cosas. Y de eso no hay ninguna duda. Esto no es una especulación de nadie, esto está en las cartas. Entonces, así como se reunían para ver cómo podían salir airosos de algo, cómo podían hacer algunas de sus triquiñuelas y quedar como unos como los buenos y otros como los malos, también se pasaban información esotérica. Así que, bueno, esa fue la historia de María Orsic, una gran medium que canalizó realmente estos planos. No sabemos si fueron los de Aldebarán, si fueron los Anunnaki. Eso es lo que ella entendió. Así que vamos a poner que sí. Y bueno, esas naves se construyeron. Ella desapareció. El motivo lo sabemos. Lo que no sabemos es cuál de todas las formas de desaparición fue la que realmente se llevó a cabo. Pero bueno, la importancia de esta mujer, lo que fue para la guerra y lo que fue para la humanidad. Y realmente algo que no se cuenta, obviamente, en cátedras, porque no se van a poner a hablar de extraterrestres, ni de mediums, ni de Anunnakis, ni de nada por el estilo, pero la realidad es que ahí está, y no es lo único. La Segunda Guerra Mundial se caracteriza especialmente por el ocultismo, que siempre se manejó en todos los gobiernos a lo largo de la historia. Tuvieron mínimamente un astrólogo, que no tiene nada de malo, pero siempre estuvo el ocultismo, las sociedades secretas, todo esto desde siempre. Pero realmente que esta época de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a través del nacionalsocialismo, se ve totalmente marcada por la presencia del ocultismo. Lo vemos en sus símbolos, simplemente con eso ya nos tenemos que dar cuenta. Entonces, a través de su persona, ahí tenemos una de las vías, porque después hay otras sociedades de las que también vamos a hablar específicamente de la Vril, de la Thule, pero también tenemos la Orden del Sol Negro, también tenemos el Ananebe. Bueno, hay muchas, estuvieron buscando elementos como el Santo Grial y demás. Hay mucha tela con respecto al esoterismo y el nacionalsocialismo. Bueno, y sus canalizaciones permitieron tener estos planos, estas canalizaciones con estos seres de Aldebarán, que a todas luces serían los Anunnaki, y que hablan de la raza aria. Y por eso cuando siempre se menciona esto con respecto al nacionalsocialismo, está incompleto, porque dejan de lado esta parte,
porque claro, no les gusta tener que hablar de cuestiones ocultas. Entonces, para poder entenderlo, vamos a ver un video más adelante donde vamos a explicar la parte que ya conocemos sobre lo que ellos mencionaban sobre la raza aria, pero además esto que es mucho más profundo, porque estos seres decían ser de la raza aria que había conquistado Marte y luego había venido a la Tierra. Y de ahí toda una teoría que era la que ellos manejaban. Entonces, esto se va a ver más adelante. Entonces, muy interesante la historia de María Orsic, el misterio de su desaparición, pero claro, su vida fue un misterio y ella siempre estuvo envuelta en el ocultismo y el misterio y no podía terminar de otra forma. Entonces, bueno, ahí va un reconocimiento también para ella y para las demás médiums de las que nadie habla, y que evidentemente terminaron mal, sea como sea, donde hayan ido, de su fin fue nada, no sabemos más nada de ellas. Y entonces en el próximo vamos a ver qué era esta sociedad Vril, de donde ella salió, donde ella trabajaba, donde ella se reunía con las demás médiums y con la cúpula del Partido Nacional Socialista Alemán.